Cuídame. Y también está con nosotros Sergio Comas, analista político. Bienvenido a Mano Limpia. Buenas noches. Mira, además de lo expuesto en este microintroductorio, me llama la atención de la diferencia que se hace entre las viviendas que le llaman capitalistas y las que no, así lo anuncian en internet. ¿Cómo son estas viviendas que cuestan tan caras? La palabra que parece una broma no lo es porque se refiere básicamente a viviendas que pertenecieron en otra época a propietarios antiguos y los títulos están buenos. Tony, que sabe de RT, puede decirte que en una opinión de título, por ejemplo, el título no puede tener ninguna adversidad que te ponga en caución la vivienda o que ponga en peligro su especulación en el mercado. Así que un título completamente limpio tiene que ser. Y a eso se refieren a viviendas capitalistas. La otra cosa es que se puede referir también a las normas técnico-constructivas que no se parecen en nada, desgraciadamente, a las viviendas que vamos a ver en Cuba completamente deterioradas, porque la ciudad de La Habana, por ejemplo, estuvo regida desde la década del 30 y 40 por un plan director urbano que copiaba incluso avenidas de París. Puedes ver la Quinta Avenida, que es un diseño artístico hecho por Forestier, que era un diseñador importante de la época. Sé que esa proyección se congeló en 1959 y aún así todavía quedan casas bellas como esa que estamos viendo en pantalla ahora mismo, que tienen toda la estructura del neoclásico, algunas son Art Nouveau y tienen un material de constructivo muy bueno de hormigón armado. Tony, ¿quién paga por estas viviendas? ¿Hay una nueva clase social con otro poder adquisitivo en la isla? ¿Se puede decir estúpido en televisión? Sí, por supuesto. Bueno, pues la clase, los necesitados dentro de la isla, que los que no tienen más posibilidad de ir a ningún lugar y tienen algún dinero para comprarla, y los estúpidos de acá, que todavía no entienden que no se puede invertir en un lugar donde no existe el Estado de Derecho. Hay dos cosas que hay que entender. La gente me dice, no, pero el día de mañana aquí no se sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, mi esposa y yo no pensamos ir a recuperar la casa de mi padre y de mi suegro. ¿Para qué? Ya no nos adaptamos a ella. Pero hay quien sí lo piensa. Y cuando Cuba sea un país normal, está el derecho internacional que se lo permite hacer. Y cuando usted llegue allá y le dice, yo compré mi casa, ¿a quién se la compraste? A Fernando, no, pero si Fernando no era el dueño, Fernando se la dio la reforma urbana. O sea, es un limbo legal total. A ver, pero a pesar de eso, no es cierto, Sergio, que estas viviendas se utilizan incluso para fines de negocios. ¿Cuál es el interés más que habitacional? Más que habitacional es una posición, como dice Tony, es tener un pie en la isla. Por ejemplo, los testaferros que son extranjeros con algún financiamiento o casados con cubanas no aparecen en la operación, primeramente para no levantar el precio de la vivienda que se realiza ante un notario normalmente. Y por otra parte, es bueno tener una propiedad en Cuba, el que tenga un dinero para votar, como dice Tony, porque no tiene seguridad jurídica ninguna. Una de las cosas que ha hecho esta revolución es no destruir el catastro de la propiedad cubana. O sea, si usted va a su casa y por la simple rotulación, o sea, por el número de la casa, usted puede saber en el archivo que esa casa perteneció, por ejemplo, al conde de Jaruco. Esa expropiación, que es una expropiación hecha por la fuerza, con la revolución, no tiene fuerza legal. Y es discutible, como se ha discutido ya en Europa, con las propiedades que se rescataron. Incluso aquí hay unos abogados famosos cubano-americanos que constituyeron los 10 abogados de la barra del condado de Dade, que hicieron algún dinero como mediadores, poniendo precios en las casas que se devolvieron, con depreciación, por supuesto, porque al pasar 50 años la casa no tiene el mismo valor. Estas casas van a tener en el futuro que tiene que haber un Home Depot en Cuba, que ponga la electricidad, que ponga unas tuberías nuevas, una calle nueva, así que la propiedad no va a tener el valor que dice tener en estos momentos. Ahora, ahí tenemos un mapa donde está la distribución del valor de los inmuebles, unas zonas más costosas que otras. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, depende del barrio que esté. No es lo mismo una casa en el Vedado, como esa que estamos mirando detrás de usted, que una casa en La Víbora, que una casa en el Auto, una casa en Marianao o en la Quinta Avenida. Es problema de cotización, de localización. Pero ¿cuáles son los parámetros que rigen dentro de la isla? Bueno, yo la verdad que no sé los parámetros que rigen dentro de la y isla. entonces ¿quién sabe, señor Bueno, Sergio? pues eso que dice Tony es verdad. Es que quién sabe lo que pasa allá. Incluso el Brooklyn Institute, Phil Peters, que trabaja para el Brooklyn Institute, hizo un estudio fantástico este año, en febrero, que lo concluyó y tiene apoyo incluso de arquitectos cubanos. Y no logran establecer una norma para el incipiente mercado de real estate cubano. Es decir, que lo rige quien oferta la propiedad. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Aparte de eso, como usted decía, hay propiedades que ni se están usando para vivir, ni se están usando para especular. Simplemente se están usando como negocios, se están usando como hoteles de tiempo ligero para pareja, como lo que nosotros conocemos aquí como... Sí, los hoteles estos que están en Coquichobi, que hay muchos. Sí. Ese tipo de cosas. Eso es lo que se está usando en ese tipo de propiedad. Y también para turistas
que van con desayuno y cama, ese plan de desayuno y cama. Mire, entonces, pero todo esto es válido entonces, si es para con fines turistas, es porque hay quienes paguen por esas viviendas. Sí, ¿Quiénes se perjudican entonces con este nuevo mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario lo que está haciendo es remarcar una diferencia que ya se desató entre las personas, como dice Tony, que no tienen dinero, y algunas personas que han logrado algún capital. Pueden comprar casa el que ha vendido la suya y se amplía para otra o se reduce para tener un vuelto, como dice el cubano, que es un dinero en efectivo. Y también personas que han puesto a la vista en algunas casas que tienen cierto valor arquitectónico y las están comprando. Ahora bien, lo importante que se está especulando en este momento es que Raúl ha llegado a admitir que pudieran hacerse negocios futuros del gobierno cubano con inmobiliarias extranjeras que hicieran viviendas de mediano valor para desentar un poco La Habana. Ahí tenemos los precios. Eso A esto es sería lo que te una está solución. refiriendo. El precio promedio y la diferencia con la media de lo que debería ser en el mercado inmobiliario. Ahí hay 10.000 más en los apartamentos y un poco más en las casas. Bueno, pero ¿lo vale la vivienda? La vivienda, algunas viviendas lo valen, pero otras no, realmente son precios simbólicos, porque básicamente la gente no tiene capital para invertir y lo que peor que está trabando el nacimiento del mercado es que no se están afianzando las propiedades con mortgage. No existen los préstamos bancarios para amortizar una propiedad. Bueno, pero es que debe ver entonces quién llega con la moneda y lo compra, ¿no? Entiéndame, volvemos al consabido estúpido. Usted tiene un mercado de oportunidades. En el mundo la gente ve esas casas a ese precio y dice, voy a comprar una casa. Pero ¿qué está comprando usted? Usted no está comprando nada. En el momento en punto que usted no tiene una seguridad jurídica que le garantice a usted su inversión, usted no está comprando absolutamente nada. Bueno, el uso y disfrute de Usted está comprando un uso y disfrute. Si usted me dice, voy a comprar un alquiler a largo tiempo, por mientras, para ver qué pasa, porque ni aquello puede ser eterno, ni aquello puede seguir en la forma que está, porque en estos momentos con este tipo de viviendas se están creando dos clases en Cuba. Cuba era un país donde había clase rica, clase mediana, clase pobre y clase paupérrima. Yo nunca vi miseria en Cuba, y lo puedo decir así a boca abierta. Sin embargo, hoy en día, es verdad, hicieron una sola clase, la muy pobre. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora Tony, el que divide eso crea un cisma en la sociedad. ¿Hasta dónde el gobierno va a permitir eso? A ver, si eso es así, Sergio, tú me dirás, deben haber muchos estúpidos, porque entonces si han crecido y ahí siguen aumentando el precio de las viviendas y las siguen comprando y la oferta en Internet es abundante, entonces no deben haber pocos tontos que quieran desperdiciar este negocio, Luciana, que para ustedes es estúpido. Eso que tú dices es interesante porque es como si hablamos, es la manzana de la discordia. Porque, por ejemplo, los proyectos de golf, que son de varios campos de golf, fueron ya aprobados en el 2013 y no se han ejecutado. Tienes el Club Carbonera de Varadero, que es una inversión millonaria de 300 millones. Tienes una urbanización que está en La Habana del Este, que ya está planteada en maqueta y no acaba de romper. Es decir, los inversionistas todavía están esperando porque el gobierno cubano se toma en serio establecer un mercado de valores y es un mercado de real estate. Y ese mercado requiere, como Tony dice, una legislación clara que garantice préstamos, que garantice ejecución de hipotecas. Fíjate que el ministro de Justicia cubano, que hace poco se refirió al mercado, ha dicho que sí, que se pudiera dar los préstamos, pero que quien cumpla no iría para la calle. Entonces, ¿qué hacen los dueños? ¿Qué protección van a tener? Nada. Entonces, hay otra cosa. Usted tiene que pensar que Cuba es un mercado cerrado, donde la noticia no entra. El pueblo de Cuba tiene la necesidad de vivir. Son 50 años inbreeding, creciendo en un mercado interno que lo único que hace es transportar de una casa a otra, la famosa permuta. Cambiar de una casa a otra y cambiar de una casa a otra, y en estos momentos tienen oportunidad de comprar. Pero el que vaya afuera, óigame, ¿qué le voy a decir? Yo le digo estúpido o imbécil o como quiera se le puede llamar, y de eso hay en el mundo a tonga. Hay que reconocer que aquí en Estados Unidos, que es un país de gente civilizada, el pet rock dio una fortuna y era mandar una piedrita por teléfono. Ahora, esta situación extiende la arruga y afecta al cubano de a pie, al que por supuesto no tiene, que no debe ser la mayoría, para adquirir una vivienda como esta. Sí, le pone un poco más de ansiedad a la necesidad de habitacional en Cuba, porque por ejemplo, el gobierno, que es una gran proyección que tiene, apenas hace unas 32.000 casas anuales. Este año, por ejemplo, van por 11.000 nada más, es decir, que el ritmo es muy lento. Han autorizado algunas brigadas que lo hagan, pero si tú ves, salvo las fotos que estamos viendo ahora, las casas nuevas que se hacen, no se hacen con parámetros técnicos constructivos que le den un verdadero valor de mercado. Están mal diseñadas, no son planos arquitectos bien hechos.
Y básicamente las mejores casas son las del 1950 que están en Miramar y en Playa, como aparecen esas estadísticas. Vedado. Por y en eso es Vedado. que las llamadas capitalistas son más costosas, las Son más construidas costosas. antes de la revolución. Son mejores, están mejor hechas, tienen mayor valor y se mantienen mucho Pero mejor. ahí tiene usted una cosa, usted tiene una casa que está en el Vedado, en línea y ya, digamos, que se la vendió la persona que vive ahora en ella, y era una familia de 8 hermanos. Y aquellos por HB llegó y gracias a Dios tuvimos de nuevo Cuba libre. ¿Qué va a pasar con los 7 afuera? Porque lo vendió uno. Y sí le entregó la propiedad legal, pero lo demás era un derecho de herencia. O sea, que invertir en Cuba para el inversionista internacional es una toma de riesgo. Invertir en Cuba para que está dentro de Cuba es un problema de necesidad colectiva y a la vez puede crear un cisma porque puede crear una división de clase que yo no sé si el gobierno la pueda actuar a esta altura. Mire, vamos a ver la lámina que teníamos ahorita en pantalla, que justamente indica la diferencia de los precios según y de acuerdo al año de la construcción. Y ahí veíamos las capitalistas, ahí está de 30.000 hasta 51.117 el valor. La general ronda en los 24, bueno, pero son unas 6.000 de diferencia, ¿no? Y San Agustín, 12.000 es una sola más económica. No, ya la mar la pueden y a la regalar. mar. La mar se pueden Ya regalar. es marginal. Sí, Marginal, es ¿y cuál? marginal suburbano y muy mal hecho. Sí, sí, sí. Y mal un hecho. 6% en realidad es muy poco. Ponme la lámina otra vez, por favor, producción. Ahí un 6% es apenas lo que refiere a este tipo de construcción llamada capitalista. Es muy poca, tampoco para que regule el mercado. No, eso no va a regular nunca porque la capitalista, como dice él, es en determinados barrios y el resto es el casco urbano de La Habana. Bueno, eso es lo que llaman entonces el mercado, Sí, ese 6%. eso puede ser la general o la del mercado, pero la capitalista, no, eso es las casas de las viejas mansiones, de la fortuna o de los médicos o de los abogados que estaban en Vedado, que estaban en Biltmore, que estaban en Miramar, en muchos lugares buenos, pero no. Bueno, muchas gracias por habernos colaborado con este tema, Sergio y Tony Ruano. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso de que vamos a hablar de los sacerdotes chavistas que pidieron a sus feligreses estudiar el manifiesto comunista. Pero antes, en el aniversario de los atentados de Boston, hoy se celebró el maratón en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Veamos qué ocurrió. El maratón de Boston se realizó con las medidas de seguridad más estrictas en su historia, un año después de los atentados que consternaron a esa ciudad y al mundo. En la cita deportiva participaron 36.000 corredores, 9.000 más que el año anterior, y se coronó en la rama masculina Meb Keflezighi, el primer estadounidense en 29 años. La categoría de mujeres la ganó por tercera ocasión la keniata Rita Jeptu, quien también triunfó en el 2006 y el 2013. Más de 3.500 policías vigilaron la versión 118 del maratón bajo el nuevo lema de la ciudad tras sufrir los ataques. Boston Strong, un Boston fuerte. Esta noche, escasez alimentaria, viviendas inhabitables, Vamos a hablar de este tema con Elena Poleo, periodista del diario El Nuevo País. Bienvenida. Gracias. Y también Huberto Mario, periodista también, trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Bienvenido. Buenas noches. Huberto, nada nuevo esto de usar a los religiosos, porque no es solo la Iglesia Católica para profundizar la religión. Sí, pero es que la misión médica cubana, fundamentalmente, cuando ya Chávez monta el llamado Barrio Adentro, la misión, y llegar 10.000 médicos a los cerros de Caracas, fundamentalmente a la parte oeste, entonces era un problema, porque esos médicos fueron de ahora para ahorita. ¿Cómo se conoce la comunidad? ¿Cómo se le llega a la comunidad? ¿Quién acepta a los médicos? ¿Quién no? Y apareció el cura Pablo Urquiaga, un cura pinareño. Tenemos fotografías de él, Sí, pues, Pablo, siempre vienes bien documentado. Vamos yo a ir traigo viendo. las fotos de ellos, de los curas que quieren hacer esta iglesia chavista. O sea, aparece Pablo Urquiaga, que siempre andaba por los barrios pobres de Caracas, por los cerros, y nosotros tratamos, ahí tienen a Pablo Urquiaga, pinareño de nacimiento, radicado en Venezuela, un
un cura que ha llegado a decir públicamente que el capitalismo es el signo del mal, sin embargo tiene toda su familia aquí y viene aquí a pasear. Pero esto no es un cubano de ahorita, es un cubano de siempre. Sí, claro. O sea, en Venezuela hay muchos cubanos que estaban desde antes de Chávez. Sí, está ahí, este sacerdote, en el año 68 ya comienza y se hace sacerdote, pero se vincula mucho a la revolución de Chávez y eso le dio paso a la inteligencia cubana para utilizarlo sin, quiero aclarar, sin meter al cura a gente de la inteligencia y nada menos. Lo que le hacía falta a la inteligencia era profilactear de alguna manera la comunidad, los barrios Antímano, Macarao, Ruiz Pineda, Caricuao. Y entonces él, como iba por las parroquias, nosotros preparamos a un grupo de médicos católicos, médicos cubanos que van a la iglesia católica, que conocen el catolicismo, para que se afiliaran con él, estuvieran con él, y eso fue lo que pasó. Y entonces cada vez que nosotros queríamos saber qué familia no quería a los médicos, qué familia estaba reprochando a los médicos, él nos daba esa información. Usando la palabra de Dios, el para hecho de predicar la palabra de Dios. claro. Bueno, y es que, verdad, hay que recordar que Chávez siempre mencionaba pues su intención con la Iglesia Católica, a pesar de que era bastante atacada, tú lo debes saber bastante, Elena. Vamos a recordar, en el año 2011, justamente, palabras de Hugo Chávez, en un acto donde justamente decía que Jesús de Nazaret era socialista y hacía un llamado a todos los religiosos. Vamos a escuchar. Está baila sabroso. Bueno, entonces, la paz. Dios mío, danos paz. Necesitamos paz para seguir impulsando los cambios en Venezuela, la justicia. Y de esa forma que haya cada día un mayor nivel de paz. Paz plena, paz humana, a través de la justicia social, y eso es el socialismo. Estas breves palabras, pues, no me quiero extender, ustedes saben que yo tengo esa maña, ¿no? Que ya veo que la comparto con el padre Numa, también. Y es muy bueno, esa palabra de, yo quiero saludar a la Iglesia Católica, sacerdotes de la Iglesia Católica, a todos, desde los que no me quieren, algunos como dicen, hasta la gran mayoría de nuestros curas, de nuestros sacerdotes, que no tienen que ver con las intrigas políticas, sino que están con el pueblo, y eso es lo importante. Un sacerdote tiene que estar con el pueblo, con la justicia. Ahí estaba el padre Numa, uno de estos afectos a la revolución. ¿Por qué utilizar siempre, para atacar a todos los flancos, supongo, la revolución, aun cuando criticaba la alta jerarquía eclesiástica de Venezuela? Claro, bueno, también hay que ver que la iglesia tiene, en un país como Venezuela, que es muy creyente, tiene muchísimo poder. Entonces es como otro partido completamente independiente, es el partido eterno, es el partido que no se acaba, el partido que no tiene que ver con política, es el partido que más poder tiene, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Aquí vemos cada vez que el Papa dice una palabra, todos corremos. ¿Por qué? Por el poder que tiene la iglesia. Por eso es que los estudiantes justamente hoy, desde hace varios días, están diciendo, bueno, quiero un diálogo con el gobierno y solo con el nuncio apostólico. Y más nadie. Más nadie, nada de representación política, que no me representan, nada, solamente directamente con el Ejecutivo y el nuncio apostólico, así es. Y ese es el poder que tiene la iglesia, el poder que puede existir para mediar, pero además el poder que tiene para llevar a cabo la paz, que eso es así. Pero es por eso que es como nos estuvieron explicando ahorita, que ellos están tratando de infiltrar todo eso y llevan ya años en eso, claro, por supuesto. Claro. Mira, es importante, esto que has puesto es muy importante porque en el año 2002 Fidel le pidió, al grupo político que yo integraba, nos pidió la posibilidad de llegarle a la Iglesia Católica, de infiltrar la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Los que estábamos ahí, yo no soy católico, es decir, yo no domino la Biblia, no domino la religión, y pasábamos mucho trabajo para llegar. Entonces hicimos aquel equipo que te hablé de médicos católicos, de gente que sabía bien sobre el catolicismo. Ahí tienes a Numa. Hay un problema importante. Cuando nosotros este es el mismo padre Numa, sí, el que decía, Chávez, que lo comparaban con él. Y que siempre bendice la asamblea. A este lo conocí también, pero con el caso de Pablo Urquiaga, cuando nosotros sabemos que Pablo Urquiaga ama tanto la revolución y que tiene esos vínculos, conversamos con Chávez, con el presidente, y le dijimos, le preguntamos, ¿podemos apoyarnos en Urquiaga? Y él nos dijo, sí, apóyate en Pablo, que es mi amigo, y todo lo que pasa en los cerros, ustedes se van a enterar. Nos lo dijo Chávez a nosotros
en Miraflores un día. Y efectivamente, mira, se muere un niño venezolano de 6 meses por una duraquina infantil, una pastilla. Recordarán ustedes, tú estabas en Venezuela, que se formó aquello en los cerros. Sacamos al médico a Apure. ¿Tú sabes dónde escondimos al médico antes de sacarlo de ahí? En la iglesia de Pablo. Nadie sabía que lo teníamos. ¿Y este quién es? Este sacerdote. Ese Renau, ese es Bruno Renau, otro de los sacerdotes venezolanos que está allá en los barrios pobres de Caracas. Es decir, no es que sean muchos sacerdotes, pero como decía Elena, ellos han logrado poco a poco de tratar de pasar del lado de acá al lado de la izquierda a un grupo de curas y mucho más. También se investigó quiénes estaban más apegados a la teoría de la liberación. Teoría de la liberación. Y ahí dimos con eso, es decir, hay curas que la practican en Venezuela. Bueno, justamente la teoría de la liberación, Elena, Huberto, amigos televidentes, ya venía Chávez hablándole, como que si tuviese una bola mágica sabiendo lo que le iba a pasar a Nicolás Maduro. Año 2011, cuando todavía no le habían detectado el cáncer. Miren ustedes lo que le dijo. Y un grupo de teólogos que han estado escribiendo, Nicolás, sobre la espiritualidad bolivariana. Hay unos libros nuevos que están saliendo por ahí, retomando el camino de la teología de la liberación. Cristo y el cristianismo, esa es una doctrina liberadora del humano. Bueno, sin embargo, Nicolás no ha hecho mucho uso de la religión para influenciarla dentro del ámbito político. Bueno, él no ha hecho mucho uso de muchas cosas que Chávez podía utilizar de mejor manera, de una manera mucho más hábil. Pero es interesante esta forma que ellos están tratando de darle la fe a las personas, a los creyentes en toda Venezuela y meterse a ellos como si ellos estuvieran más cerca de Dios, como si ellos pudieran hablar con propiedad realmente para llegarles al pueblo. Mi pregunta es, esta liberación, esta forma de llenar, o sea, de poder socorrer a los pobres, de ayudarles en sus necesidades, ahora que no hay comida, que no hay medicina, ¿qué dirán esos curas? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué dirán para el pueblo que está sufriendo y para lo que está ocurriendo en la calle? Mira, el objetivo de estos curas chavistas y de estos curas rojos es predicar el socialismo a través de la palabra de Dios, escudarse ahí, esconderse ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando surgieron los Mercal, hubo que sondear eso también en los cerros. El cura, nosotros lo utilizamos muchas veces para eso. Él era el que traía el estado de opinión. ¿Se le pagaba por eso? No, no se le pagaba, es que él se brindó. Él mismo se brindó cuando él vio tanto cubano allí y entonces veía la participación de Cuba en los barrios y los médicos y tal, y él, que yo soy consolareño, que yo soy de Pinar del Río. Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta que se podía utilizar. Te repito, consultamos con Chávez personalmente y digo, sí. Chávez lo mandó a buscar unos días después, habló con él y ya él estaba... Endiosado. Claro. Y entonces él era el que mandaba. E incluso cuando tratamos de perseguir de alguna manera a Ledesma, él se prestó para eso también, para saber dónde se reunía Ledesma, dónde estaba Ledesma. Él se convirtió en un elemento. Claro, con la red de la iglesia. No quiero dejar la oportunidad porque es un día importante y finalmente los estudiantes volvieron a hablar. ¿Se irá a dar ese diálogo? ¿El gobierno aceptará esa petición de los estudiantes de sentarse cara a cara con ellos? Bueno, ellos han sido mucho más tajantes en lo que ellos piden. Ellos piden que sea directamente con el Ejecutivo y por supuesto, con el anuncio, pero sin la oposición, o sea, sin ningún partido, sin ningún tipo. Ellos dejaron muy claro, ellos no nos representan, solamente nosotros nos representamos. Ustedes pueden dialogar todo lo que ustedes quieran con los partidos, pero no van a llegar a nada, porque al final los que estamos llevando el conflicto, y lo dijo muy claro, los que estamos llevando el conflicto, los que están viviendo todos los días en la calle, lo que está ocurriendo somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que echar el diálogo. ¿Qué va a hacer el gobierno para si se quieren reunir con los estudiantes? Eso es lo que vamos a tener que ver, si aceptan las condiciones, porque ellos van a ser mucho más tajantes que la oposición y no se van a doblegar y ponerse de rodillas. Y no han dado tregua, siguieron los Así es. enfrentamientos ayer domingo de Resurrección, la gente estaba de Semana Santa y hoy ahora también mismo. represión ahorita, justamente Ahora en el municipio de mismo. Chacao, en Caracas. Así es. Se me agotó el tema, Huberto. Podemos hablar después, podemos hacer una segunda entrega de esto. Gracias, Elena. Amigos, ustedes no se vayan. Al volver, el ejército estadounidense se presenta con un arsenal que parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero ahora los voy a dejar con una rectificación de América. Hablemos de esto con el coronel retirado del ejército, Octavio Pérez. Bienvenido a Mano Limpia. Muchas gracias por la invitación. Y también Eric Rojo vía Skype desde Washington, también coronel retirado del ejército norteamericano, experto en seguridad interna e internacional. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros.
Hola, buenas noches. Octavio, gusto estar contigo de nuevo. Lo mismo, Eric. A ver, ¿con qué o por qué está obteniendo este arsenal que ya no es futurista, sino que es de la actualidad, pero que parece de una película de ciencia ficción que adquiere el gobierno de los Estados Unidos? Mira, te voy a repetir algo que dijo el general Gordon Sullivan cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército, cuando estaba yo en el Pentágono en los 90s. Y dice, nosotros necesitamos una fuerza pequeña, mortal, de alto impacto que pueda entrar, hacer la función militar y salirse lo más pronto posible. Todas estas armas existen y se desarrollan para apoyar esa fuerza, porque nunca nada va a sustituir al infante. La infantería seguirá siendo siempre el arma esencial de todo ejército, pero mientras más potencia tenga, más efectividad va a tener y a final de cuentas menos de nuestros soldados vamos a perder en batalla. A ver, coronel Octavio, ¿cuán potentes son estas armas? Y vamos a hablar de lo nuevo, de los nuevos juguetes, por llamarlo de alguna manera, del ejército. Tenemos fotografías, ¿cierto? Sí, muchas de estas armas han estado en desarrollo, lo que están implementándose ahora para el 2014-2015. O sea, que el estudio y lo que se ha hecho, las pruebas científicas de estas armas, como la del radar que es como un radar que es como una onda de microondas que se quema, se han usado efectivamente a nivel limitado. El láser se ha usado para derribar drones y algunas, pero ahora se puede hacer un láser suficientemente potente para hacerlo Ahí contra tenemos, un barco. ¿este qué sería? Ese es el cañón. Ese cañón, lo bueno de esto es que es un cañón que va a 7 veces la velocidad de sonido. Ya no estamos hablando de tener una carga, de tener un sistema direccional, nada más que con la propulsión. Por eso le llaman un martillo mecánico, o sea, con la energía cinética que desarrolla ese cañón, se puede disparar una bala, ya sea de tungsteno o de un metal, que puede llegar y romper, o sea, destruir por la fuerza de este armamento. Eso por sí solo es un adelanto tremendo. Primero, le da más viabilidad al barco, ya no tienes explosivos en el barco, ya es una cosa de nada más que poner estos tremendos proyectiles de misiles de metales y se hace mucho más fácil el disparar, no tienes que tener aquí tenemos un barco que también forma parte de las nuevas adquisiciones. ¿Qué características tiene? Este barco también, como el otro acorazado, son de la Fuerza Litoral. Se está haciendo una marina de guerra de agua azul y estos son Fuerza Litoral, barcos que pueden desafiar los radares. En este caso, este puede tener un microondas, también una onda de microondas, lo que se usa terrestremente en los camiones, y otros dispositivos también. Pero esto es más bien como un ataque anfibio, donde no tiene una imagen que pueda captar por radares. A ver, Eric, estas nuevas armas, ¿contra quién pueden ser utilizadas? Evidentemente, bueno, contra todo el que quiere, pero ¿para quién desean utilizar estas armas? Según las características, según la potencia, la capacidad que tienen para atacar al enemigo. Mira, el primer propósito de todo este armamento es de evitar que se use. Siempre lo que se haga de armamento es para quitarle las ganas. Entonces, intimidación. Es intimidación del enemigo. Pero si la tenemos que usar, acordémonos que somos una fuerza naval, que la mayoría de las operaciones militares se van a hacer fuera de Estados Unidos. Y como dice Oscar, este tipo de barco es para poderse acercar a las costas, a los litorales donde tengamos que llevar una operación con la menor detección posible, porque como vemos, elementos sorpresa, elementos de acción rápida, es lo que nos va a dar el éxito. Y realmente el enemigo puede ser un grupo terrorista, puede ser un ejército como cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait. Los escenarios desafortunadamente siguen siendo múltiples, y con la situación volátil en Ucrania y en Rusia, no podemos dejar de ver una guerra, lo que llamamos convencional, de tanques, de soldados, de aviones directos. Esperemos que no se haga, pero todo está en juego, todo está en la mesa. A ver, Octavio, quiere decir que entonces son más precisas en cuanto al objetivo, pero por su alcance, ¿pudieran afectar la población? O, bueno, por ejemplo, el carro el que lo tengo aquí a mi espalda.
Sí, pero el camión microondas, el cohete. Eso no se va a desplazar en una ciudad, eso se va a desplazar en contra de un equipo militar. Sería surreal decir que eso lo vas a poner para tratar de tirar esta onda microondas en contra de una ciudad. Se puede hacer en una casa en particular donde hay algún grupo terrorista, se puede hacer, pero el diseño de ese equipo táctico es en contra de vehículos militares o tropas militares que estén en combate. Y cuando lanzan el cohete, que usted dice que eso es tan rápido como 7 veces el sonido. Bueno, ahí estás hablando. Fíjate, ese concepto viene de lo que es la bala Sabot. El Sabot round, que es lo que disparan los tanques, es una barra de tungsteno que se estabiliza con... Por eso que ve que se desprende y sigue la barra. O sea, si tú puedes disparar un proyectil suficientemente rápido para darle un objetivo que no tiene la posibilidad de ser interceptado por electromagnética, o sea que alguien pueda hacer alguna intercepción, que no tiene una carga explosiva dentro del vehículo, que si te la atacan tu vehículo, explota tu vehículo por lo que tiene, ya eso es un adelanto. En otras palabras, estas son cosas que han estado siendo desarrolladas, pero ahora simplifican más las cosas. Encima de todo esto, el desarrollo a través de los años sale mucho más barato que muchos de los otros sistemas que hemos hecho en la vida. O sea, que el presupuesto que se ha cortado en el Departamento de Defensa, con todo esto se ha podido lograr este tipo de armamento con un presupuesto reducido. Eric, ¿qué enemigo, cuáles más bien de los enemigos que tiene Estados Unidos pudiera tener unas armas que puedan hacer estas vulnerables o simplemente esta nueva adquisición, estos nuevos juguetes del gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún punto en contra? Mira, ahorita probablemente digamos que muy pocos, porque como dice Oscar, el costo de desarrollar esto es muy alto. Los enemigos que tenemos directos, que son los terroristas, aunque tengan dinero, no tienen esta capacidad. Todo depende cuando regímenes no amigos como Corea del Norte traten de replicar la tecnología y venderla, pero aún así falta mucho tiempo que grupos pequeños pudiesen tener la capacidad de hacerla contra este tipo de armas. Coronel, incluso he visto que hay un dispositivo que permite hasta analizar la guerra en un espacio virtual, que el ejército puede manejar eso en una pantalla touchscreen y saber cuáles son sus Claro, todo eso son pantallas como, digamos, un Google Earth en estrógeno o con cortisona. O sea, ya tienen la capacidad los soldados en un nivel táctico de ver el frente de batalla con una imagen satelital o una imagen, si hay un dron sobrevolando, que le retransmite la imagen. Todo eso es posible. La única gente que ha logrado hacer una bala hipersónica, que hay un avión hipersónico en desarrollo, hay otro avión que se llama el X-37, que la Fuerza Aérea hoy ya iba ya, el abril 21 cumple 500 días en órbita. Son sistemas nuevos que están desarrollando, más que los chinos han sido los únicos. ¿Estos no son tripulados? No, eso es un dron, eso es simplemente uno de la familia de los Predator Reaper. Pero hay una aeronave que incluso va más allá de la Tierra. Claro, esa es la X-37 que está desarrollando la Fuerza Aérea. ¿Esto con cuál objetivo? Bueno, porque es desconocido, hasta ahora es un objetivo clasificado, pero tiene que ver con el desarrollo del nuevo transportador que se está haciendo. Cuando se termine la fase de los aviones experimentales X-37 tendremos el reemplazo al transportador y para otras funciones militares. Eric, ya que usted me habló de la intimidación, que es el principal objetivo, según usted me dice, de estas armas, ¿quiénes se pueden dar por aludidos? ¿Quiénes serán los primeros intimidados? Todos los que pretendan hacer algo en contra de los intereses de ciudadanos americanos, de intereses americanos en cualquier país del mundo, tienen que saber claramente que... Bueno, pero ¿quién? Porque uno se mete con alguien de su tamaño, por decirlo en coloquial, ¿no? No, es que ahorita no hay nadie del tamaño de Estados Unidos. Aunque Rusia está en un proceso de recuperación, le falta mucho desarrollo de tecnología para realmente poderse enfrentar. Tanque a tanque a lo mejor sí se puede, pero aún así están débiles. China no es un país expansionista que está buscando eso. Entonces, realmente alguien que se ponga, digamos, al tú por tú con Estados Unidos, no lo hay.
Eric, ¿quién podrá decir nombre? Coronel Octavio, rapidito, ¿quién? Hoy por Yo ahora, creo que no me meto con eso. hoy por ahora Al-Qaeda. 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 Perfecto. Gracias, Coronel Octavio, Coronel Eric Rojo, por haber estado con nosotros. Ustedes no se vayan. Al regreso, las empresas de la industria de la marihuana han invertido acá en la Florida como que si ya fuese legal. Pero antes, la increíble historia se las presento acá de un adolescente que sobrevivió a un vuelo de más de 5 horas en el tren de aterrizaje de un avión. Así es. Un adolescente de 16 años sobrevivió a un vuelo de más de 5 horas entre el estado de California y las islas Hawái, escondido en el tren de aterrizaje de un avión. El muchacho se escapó de su casa y se escabulló en el hueco de una de las ruedas de la aeronave, aunque no sufrió daño alguno, según los doctores que lo examinaron. Este tipo de vuelos puede alcanzar una altitud de 12.000 metros y en el exterior del aparato las temperaturas llegan a 80 grados bajo cero, por lo que la supervivencia se hace prácticamente imposible. En el próximo mes de noviembre, de aprobarse acá en la Florida el uso de la medicina medicinal, sería el estado número 21 de Norteamérica en aprobar el uso de esta estupefaciente en este campo. Vamos a hablar de eso con Mauricio Pasariello, es vocero hispano de la campaña United for Care y está a favor del uso de la medicina, de la marihuana, como una manera medicinal. ¿Cómo regular justamente acá en la Florida, porque cada estado tiene su propia legislación, que no pase a tener un uso que no es justamente para la cura de enfermedades? Bueno, cómo hacerlo es algo que se va a determinar después de que se pase la enmienda exactamente, es decir, con lujo de detalle. Pero evidentemente, pues básicamente el modelo que se va a seguir es que los médicos van a poder recomendar, certificar que ellos recomiendan ese uso. Eso se va a mandar al Departamento de Salud del Estado o cualquier agencia que se elija para ese propósito de ahí en adelante. Y con esa certificación las personas podrán adquirirlas en dispensarios que estarán a disposición de los pacientes. Siempre que se hace la ley, se hace la trampa. ¿Cuán preparado está la sociedad aquí en Florida, donde hay una comunidad grandísima de inmigrantes, seguramente de consumo de marihuana y no justamente pues como un uso medicinal, para que, sino más bien recreativo, para aceptar esta aprobación de llegar a ocurrir? Bueno, yo considero de que básicamente el uso, es decir, en este momento está completamente no regulado ese mercado. Si nosotros como floridanos llegamos a aceptar el uso medicinal, por lo menos esa parte de la industria va a estar regulada, lo cual creo que es positivo. Y evidentemente, bueno, el tema de controlar que sean solamente las personas que están calificadas para ese tipo de uso, pues es un tema judicial. Pero lo que nosotros estamos tratando de establecer es el derecho de un paciente y de su médico de tomar esta decisión. Nosotros creemos que eso es un derecho que lo deben tener los pacientes y los médicos y por eso estamos luchando, porque creemos que esta sociedad tiene que tener más compasión con estas personas que están necesitando esta medicina y que la deberían poder adquirir de una manera legal y sin tener que arriesgarse a ir a la cárcel. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es positivo? Porque hay muchísimos estudios ya que indican que tiene un uso muy amplio la marihuana desde el punto de vista médico, es decir, puede ayudar a las personas, por ejemplo, con cáncer, que están recibiendo tratamientos de quimioterapia y que tienen náuseas, y también que están perdiendo peso por el tratamiento de quimioterapia, ayuda en esos ambos aspectos. También los pacientes de VIH, de SIDA, que tienen dolores neuropáticos y que también el tratamiento es muy fuerte en el estómago y también tienen dificultades porque pierden mucho peso. Es decir, hay 9 condiciones que están citadas específicamente en la enmienda y que son ya reconocidas básicamente como condiciones que se pueden aliviar a través del uso de la marihuana medicinal. ¿Y dónde quedan los efectos colaterales del uso de la marihuana? Bueno, los efectos colaterales son conocidos, es decir, sí definitivamente tiene un efecto estupefaciente. Ojo, cuando se habla de la marihuana se está hablando de una gama completa de distintas, de la misma planta, pero que tienen distintos usos. Por ejemplo, tenemos el caso de los pacientes, de los niños que tienen síndrome de Dravet y otros tipos de síndromes epilépticos. En ese caso, pues se ha observado que ha tenido que un tipo de marihuana específica que no es estupefaciente, es muy beneficiosa para ellos y ha sido prácticamente en muchos casos casi una mejoría, yo diría milagrosa, de estos niños. Y yo creo que, es decir,
no se puede decir simplemente que la marihuana es una cosa solamente. Hay una amplia gama de distintos tipos, distintas variaciones y que tienen distintas aplicaciones. La planta es una, pero hay distintas clasificaciones de distintos tipos y yo creo que debería ser legal. Es decir, el otro día estaba hablando con una paciente, con la madre de un paciente, perdón, aquí en el sur de la Florida, que tiene un niño que creo que tiene nada más 2 años. El niño entra y sale constantemente del hospital. Tiene epilepsia, es decir, tiene Dravet Syndrome. Y lo último que me dijo es que le estaban dando una medicina que era apta para perros y gatos, que no estaba aprobada para uso humano. Y ella realmente me partió el corazón porque me dijo, yo lo único que quiero es que a mi hijo lo traten como un niño y no como un cachorro. Y yo creo que... Pero ese niño se puede volver adicto a la marihuana. No, en este caso no. ¿Por qué no? Si el alto consumo produce la adicción. Bueno, primero que todo, recuerda que en este caso específico estamos hablando de una variedad de marihuana que no es estupefaciente. En el caso específico de los niños con epilepsia. Por otra parte, la tasa de adicción a la marihuana se considera que está más o menos en un 9% de las personas que la utilizan. Hoy en día se recetan... Pero recuérdate que hasta es ilegal. En el momento que se permita, pues es como una pastilla para el dolor de cabeza, las pastillas para dormir. No, estamos diciendo que del universo de personas que la utilizan, un 9% podrían desarrollar dependencia. Pero, sin embargo, hoy en día se recetan medicinas como OxyContin, Oxycodone, Percocet, medicinas que son de la familia de los opiáceos, ¿no? Que vienen del opio. Y esas medicinas tienen una tasa de adicción de hasta un 30%. Y, sin embargo, son totalmente legales. Se pueden recetar y se recetan comúnmente en nuestra sociedad. ¿Y entonces por qué cree que la marihuana no ha sido así? ¿Dónde está el tabú, entonces? Bueno, el tabú yo creo que hasta cierto punto es ignorancia. Siento decirlo, pero es así. ¿Es qué? Es ignorancia. Es decir, yo creo que hace falta educar a las personas y decirles, mira, es una sustancia que tiene toda una serie de efectos y es una sustancia que tiene efectos negativos y positivos, pero tiene efectos positivos notables, significativos, y hay que tomarlos en consideración a la hora de tomar una decisión de este tipo. Es decir, como te digo, hay 9 enfermedades específicamente citadas en esta enmienda y hay muchísimas otras que se están experimentando en este momento. Es decir, se están haciendo estudios en muchas otras partes del mundo, en Israel, en España, donde tienen quizá una actitud un poquito más abierta con respecto a los estudios referentes a la marihuana, y se están descubriendo propiedades realmente extraordinarias. Entonces, de hecho, había un artículo en El Economista hace unos años donde había una frase que se me quedó grabada en la mente, que dicen que si hoy en día fuera algún científico a descubrir una mata de marihuana por primera vez en una montaña en la India, dirían que esto sería un avance increíble en la ciencia, porque tiene tantas aplicaciones. Y yo creo que debemos darle la oportunidad a las personas, a los médicos y a los pacientes, de poder hacer uso de esa medicina, y sin interferencia por parte de los políticos. ¿Sabe usted si luego de la aprobación en esta próxima elección del 4 de noviembre, ¿no? 4 de noviembre, sí. ¿Cuándo comenzaría el uso ya en el mercado legal? Bueno, se está hablando de que van a establecer un régimen regulatorio que comenzaría quizás 6 meses después de la aprobación. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer todo armar, digamos, un poco el régimen regulatorio y saber exactamente cómo lo van a regular, cuáles van a ser los mecanismos. La campaña de información y todo. Efectivamente, sí. Bien, gracias. Mauricio Pasarielo, vocero de la campaña United for Care. Amigos, hacemos una pausa, ya volvemos.